Amazing Facts presenta Descubriendo el Apocalipsis. Tu vida nunca será igual. Muy bien, ayer hablamos sobre si Dios es amor, ¿por qué existe tanto dolor? ¿Verdad? Y dijimos que si usted tuviera el poder de quitar el mal, la maldad en el mundo, el pecado, los robos, los asesinatos, y yo le dijera a usted que este botón, usted apretando ese botón, usted pudiera quitar la maldad, ¿cuántos apretarían ese botón? Todo el mundo, ¿verdad? Y nosotros entonces dijimos que ¿por qué si Dios que sí tiene ese poder para eliminar la maldad y el pecado y las violaciones y el asesinato, ¿por qué si Dios es el que tiene el control en la mano no lo aprieta? Y vimos por qué. Porque ¿dónde existe la maldad? Dentro del ser humano. Cuando el ser humano le entregó el mundo a Satanás, el pecado se convirtió en parte del carácter, en parte de la naturaleza del hombre. Y el hombre se convirtió en un ser torcido, un virus entró en el ser humano. Amén. Entonces, ¿por qué Dios no aprieta ese botón? Porque si lo apretara, nos fuéramos todos. Estuviéramos todos perdidos. Ninguno. Pero Dios de tal manera amó el mundo que dice que es paciente para que todos se arrepienten. Pero el día va a venir, dice el Apocalipsis, donde Dios va a apretar ese botón. Pero Dios está ¿qué? Esperando. Y les dije a ustedes que si Dios hubiera apretado ese botón hace 6 años atrás, ¿qué pasa? Me pierdo. Porque hace 6 años atrás yo no conocía al Señor. Hace 6 años atrás fue que me entregué al Señor. Gloria a Dios por eso. Amén. Y está esperando por cada uno de ustedes si no ha tomado su decisión todavía. Amén. Entonces, cuando lo apretó, vimos que ¿dónde empezó la maldad? ¿Dios creó la maldad? No. ¿Dios creó al diablo? No. ¿Dios creó a quién? A Lucifer, un ángel, un ser, un querubín, un ángel perfecto, hermoso, sabio. Podemos concluir que quizás es el ser creado más hermoso y más maravilloso que haya existido. Pero ¿qué sucedió con ese ángel? ¿Qué le entró? La codicia. La codicia. ¿Qué codició? El trono de Dios, el reino de Dios, el gobierno de Dios y la adoración de Dios. ¿Por qué Dios no lo destruyó en ese momento? ¿Por qué? Porque ¿qué estaba haciendo él? Chismeando y diciendo a los demás, miren, esto no está tan bueno como nada. Dios es un dictador. Dios lo que quiere es obligarnos a seguir la ley. Dios, mire, esto está mejor si no fuéramos. Y empezó a chismear y a mentir entre los ángeles. Y si Dios lo hubiera destruido, ¿qué hubiera pasado? Los ángeles, parece que Lucifer tenía razón. Entonces, desde ese momento, la servidumbre y la adoración a Dios hubiera sido ¿qué? Por miedo y no por amor. Y Dios no rige el mundo con miedo, lo rige con amor. Amén. Pero vimos también que la maldad va a llegar a su fin, la promesa bíblica. Amén. ¿Están conmigo? Ahora la pregunta es, ya sabemos que ese problema se resolvió. El problema que tenemos ahora es que ¿qué? Que el pecado está dentro de nosotros. Y si Dios va a apretar ese botón y Dios no quiere que nosotros nos muramos, ¿cómo Dios va a resolver ese problema antes de apretar ese botón? Y ese es el tema de esta noche. ¿Cómo Dios va a resolver el pecado que está dentro de cada uno de ustedes? ¿Amén? ¿Están conmigo? ¿Estamos gozando? Vamos, Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 4 mejor. Vamos a Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Y vamos a ver una escena. Apocalipsis capítulo 4 y 5 es un tema fascinante. Yo tengo un tema completo sobre esto en el seminario regular. No aquí, solamente lo vamos a visualizar porque queremos crear un contexto y ver algo. Pero yo tengo las notas y se las voy a enviar esta noche sobre ese tema. ¿Amén? El tema es la ascensión de Jesucristo y los 7 sellos del Apocalipsis. Le voy a enviar ese estudio, ese tema que yo tengo. ¿Amén? Porque no lo vamos a tocar detalladamente, pero sí vamos a tocar. Apocalipsis capítulo 4, ¿están conmigo? Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Un trono en el cielo. ¿Dónde vimos un trono ayer? ¿Dónde vimos un trono ayer? ¿En dónde? En la visión de Juan, Juan vio el trono de Dios y vio 2 querubines. Pero ¿dónde más, además del trono? ¿Dónde está ese trono? Originalmente estaba en el santuario terrenal, visualizado, simbolizado a través de los 2 querubines y el arca del pacto, pero literalmente sabemos que es el trono de Dios. ¿En dónde? En el santuario celestial. Amén. Juan está viendo el santuario celestial. Gloria a Dios por eso. Y versículo 3, el aspecto del que estaba sentado era semejante, se me fue la página, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante
en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces delante del trono, ardiendo 7 lámparas de fuego, y las cuales son los 7 espíritus de Dios. Brincamos al al capítulo 5. Está el Padre sentado en el trono, y mira lo que sucede. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Juan dice: yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amén. Y miré, y ve que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y ahí lo vamos a parar. Sabroso. ¿Qué significa todo eso? Les voy a enviar el estudio esta noche. Un cordero como inmolado. ¿Y el cordero dónde estaba parado? ¿Frente a quién? Al que estaba sentado en el trono. Apocalipsis capítulo 13. Se me fue el micrófono, creo. Sí. Hello. Estamos ahí. Apocalipsis, no se preocupen. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. 13. Apocalipsis 13:8. Amén. Aquí nos va a hablar un poquito más de información sobre este cordero que está en pie. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, hablando de la primera bestia o de esa primera nación, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero. Y ahora nos va a decir, ¿el cordero qué? Fue inmolado ¿desde cuándo? Desde el principio del mundo. El cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Quiere decir que para entender qué está ocurriendo con este cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, ¿a dónde tenemos que ir? Al principio. Vayan conmigo. Génesis. Génesis. Ayer hablamos de Génesis y a Génesis le vamos a dar duro, especialmente a Génesis capítulo 3. Yo le mencioné a ustedes que si yo tuviera que recomendarle un capítulo de la Biblia que recoge para entender lo que está ocurriendo en esta tierra, es Génesis capítulo 3, por excelencia. En Génesis capítulo 1 y 2, Dios crea todo y todo es perfecto. No hay ninguna mancha ni tacha en el mundo. Todo, el ambiente, la naturaleza, la alimentación, la relación entre el hombre y la mujer, la relación entre los seres humanos y los animales, la relación en todo está perfecto. La relación con Dios y el ser humano también. Todo está perfecto, pero ocurrió algo. Ocurrió algo. Génesis capítulo 2, versículo 17. Versículo 16, disculpen. Y mandó el Señor Dios, Génesis capítulo 2, 16. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El día que coman de ese árbol van a morir. Ya el pecado había entrado en el mundo. Ya el pecado había estado porque Lucifer, perdón, en el mundo no, en el universo, y Lucifer estaba dando vueltas por el universo buscando a quién llevarse, a quién continuar a añadir a su rebelión, pensando que podría derrocar el gobierno de Dios. Y el único lugar que le faltaba era la tierra. Y Dios puso una prueba. ¿Qué puso? Un árbol. Un árbol. ¿Verdad? Y usted dirá, ¿pero qué gran prueba es esa? Ese es el punto, era una prueba sencilla. Porque había miles de árboles. Y Dios le dijo, de este árbol no me lo coman, no me coman. Y le mencioné ayer que eso era un ¿qué? Un centro de votación. Ahí Adán y Eva iban a elegir a quién iban a servir. Si obedecían, servían a Dios. Si desobedecían, servían a quién? Al diablo, porque les iban a creer. Libertad de albedrío. Usted tiene la libertad de escoger lo que usted quiera hacer con su vida, pero las consecuencias van a venir. Dios se las da así. Y ellos, ¿qué hicieron? Decidieron entonces a decirle a Dios, gracias. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió por eso? Vamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. No me está funcionando el
Gracias. Génesis capítulo 3. ¿Están conmigo? Versículo 5. Dice ahí, la serpiente entra y le dice, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y les dije ayer que la palabra hebrea, si la usan declarando, sería la mejor traducción posible, porque sabiendo es un poco difícil. En esto aquí, pues sabe Dios que el día que de él coma serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, haciendo ¿qué? Declarando el bien y el mal. Lo que le estaban diciendo a Satanás, a Dios, era, gracias por habernos creado, gracias por habernos dado el mundo, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, pero de ahora en adelante nosotros vamos a determinar qué está bien y qué está mal. Porque aunque tú nos dijiste que no hiciéramos eso, nosotros gracias, pero vamos a tomar nuestras propias decisiones. ¿Y qué hace Dios en ese momento? Dios se echa al lado y respeta su decisión. Con el dolor en el corazón, Dios respeta su decisión. Igual que un hijo o una hija suya dice que quiere hacer algo y andar por mal camino. Usted, por más que le duele, usted tiene que dejarlo. ¿Y Dios qué hizo? Con el dolor, sabiendo las consecuencias, los dejó. Permitió que ellos tomaran esa decisión. Ahora, ¿por qué? Dice Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Dios, el problema es que cuando Dios se aparta, cuando tú decides no obedecer a Dios, cuando tú decides desobedecer a Dios, Dios se aparta. El problema es que cuando Dios se aparta su protección, se apartan sus bendiciones y se aparta su gloria de ti. Ese es el problema. Tú quieres desobedecer a Dios, hazlo. Pero Dios, ¿qué dice? Bueno, allá tú. Y si Dios no te protege, ¿en manos de quién estás? Del enemigo. ¿Están conmigo? Muy bien, entonces, dice, Adán y Eva, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Vamos a leerlo. Vayan conmigo a Génesis capítulo 6. ¿Qué sucedió? Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, estamos en Génesis capítulo 3, versículo 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Dios se apartó de ellos, y cuando Dios se aparta, su gloria se apartó. Y ellos, en vez de ver la gloria de Dios, se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Y qué hicieron ellos para resolver el problema de la desnudez? Se cogieron hojas y se hicieron ¿qué? Delantales, tratando de cubrir su desnudez. Versículo número 8. Y oyeron la voz del Señor Dios que se pasaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Le hago una pregunta. Si ellos estaban desnudos y ellos se taparon con hojas, ¿por qué cuando Dios volvió ellos se escondieron? Porque estaban desnudos. Se acaban de tapar. Se taparon su desnudez, estamos resueltos. Cuando Dios se aparece, cuando oyen que Dios viene, ¿qué hacen? Se esconden porque están ¿qué? Desnudos. ¿Por qué están desnudos si se acaban de tapar con hojas? ¿Por qué? Isaías 59:6. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertas. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está ¿en dónde? En sus manos. Que sus obras no sirven para nada. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué hicieron ellos? Adán y Eva trataron de cubrir su desnudez. En otras palabras, trataron de cubrir su pecado. Trataron de cubrir su pecado. Y se pusieron hojas. Esas hojas representan las obras que el ser humano trata de hacer para obtener la salvación o de estar en la presencia de Dios. Y no puedes, porque Dios te ve. ¿Conoce usted a alguien que se pinta de cristiano, que viste como cristiano, que habla como cristiano, pero usted sabe que no es cristiano por la manera en que habla, por las cosas que hace? No se preocupe, porque Dios todo lo ve. ¿Están conmigo? Usted podrá tener a la gente engañada, pero a Dios no lo engaña, porque Dios todo lo ve. Dios ve todo. Amén. Desnudez es símbolo del pecado de nuestra descubierta. Entonces,
¿Cuál fue la pena de muerte? Te digo, ¿qué fue lo que dijo Dios cuando le dijo a ustedes, si comen de ese árbol, qué iba a ocurrir? ¿Iban a qué? A morir en ese mismo día. Génesis capítulo 2, versículo 17. Quiero que presten atención a esto. Esto es muy importante. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día, escúchenme, el mismo día que ustedes coman de ese árbol, ciertamente morirás, enfáticamente morirás. Pero Adán y Eva no murieron ese día. No murieron ese día. ¿Por qué? Ahí empezamos con las filosofías humanas. No, ellos murieron espiritualmente, pero después murieron muchas cosas. Pero es que Dios no dijo eso. Dios dijo ciertamente morirás. Y les voy a mostrar esto. Génesis 2:17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente ¿qué? Morirás. La palabra hebrea para morirás es mud. Mud. Morirás es mud. Mira en Génesis 7:21 al 23, donde se usa la misma palabra. Todo, hablando del arca después del diluvio, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, de todo lo que habita en la tierra, murió. ¿Qué es morir? Que el espíritu, el aliento de vida, ¿qué? Se te vaya y dejas de existir. Eso es mud. Dios le dijo a ellos, el día que ustedes me desobedezcan y coman de ese árbol, ustedes van a dejar de respirar. Van a dejar de estar vivos. ¿Por qué? Porque Dios se apartó de ellos. Y si Dios se aparta de ti y Dios es la vida, ¿cómo puedes vivir? ¿Cómo puedes vivir? ¿Ustedes saben por qué Dios se apartó de ellos? Dios se apartó de ellos porque si Dios hubiera quedado en su presencia, pura, santa, frente al pecado, Adán y Eva hubieran muertos en el instante. Dios se apartó de ellos porque los ama y no quería destruirlos. Es como si el sol se acercara a la tierra. ¿Qué pasaría con nosotros? Nos consumimos. ¿Cómo se apareció Dios? Se apareció nuevamente, pero su gloria tapada, cubierta, para protegerlos. Pero estaban ellos en la presencia pura de Dios. La pregunta que nos estamos haciendo es ¿por qué no murieron ellos? Si Dios le dijo a ellos, ciertamente morirás ese día, ¿por qué no murieron? ¿Están preparados para la respuesta? Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, ahí mismo. Vamos a leer el versículo 21. Acuérdense, se habían tapado ellos con hojas, pero se escondieron. Génesis capítulo 3, versículo 21, tiene la respuesta por qué no murieron ellos. ¿A alguien le hace falta una Biblia? Disculpen, no pregunté. ¿Biblia? ¿Biblia? ¿Una Biblia acá? ¿Alguien más? ¿Dos Biblias? Génesis capítulo 3, versículo 21 dice así. Y el Señor Dios hizo al hombre y su mujer túnicas de... ¿Túnicas de qué? De pieles y los vistió. ¿Qué hizo túnicas de qué? De pieles. Hasta ese momento no ha habido muerte en el mundo. Para que hubieran pieles, ¿de dónde tenían que venir? De un animal. Y le hago una pregunta. ¿De qué animal usted cree que murió en ese día para cubrir la desnudez de Adán y Eva? De un cordero. Miren lo que dice Génesis capítulo 4, versículo 2. Después dio a luz su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas. Entonces, ¿qué sucedió ese día? Dios le dijo a ellos, ustedes ciertamente morirán. Y yo me imagino que cuando Dios volvió, Dios le dijo a ellos, ustedes saben que ustedes tienen que morir. Ustedes tienen que dejar de existir por haber desobedecido. Y ellos me imagino que temblando, no sé. Pero ¿qué hizo Dios? Sacó 2 corderos. ¿Y qué hizo Dios? Los sacrificó. ¿Qué le estaba diciendo Dios a ellos? ¿Qué le estaba mostrando Dios a Adán y Eva en ese momento? Dios le mostró a Adán y Eva el plan de salvación. Dios le mostró a Adán y Eva y le mostró que en el futuro iba a venir el verdadero cordero que iba a dar su vida por ellos, en lugar de ellos y por sus pecados. Amén. La paga del pecado, que es la muerte, ese cordero que iba a venir en el futuro, iba a pagar por ellos mismos. Ese es el plan de salvación en Génesis capítulo 3. Dios le está diciendo, viene un cordero, y así como este cordero murió por ustedes simbólicamente, viene un verdadero cordero a morir por los pecados de todo el mundo. Amén. Y por eso no murieron en ese día, porque ese mismo día, como dice Apocalipsis 13:8, que el cordero que fue inmolado desde el
desde el principio del mundo. ¿Están conmigo? Amén. Dios, el castigo, sí, fueron sacados del jardín del Edén, ¿cierto o no? Fueron sacados y fueron apartados del árbol de la vida, ¿cierto o no? ¿Por qué murieron? Porque ya no tenían acceso al árbol de la vida. El árbol de la vida, mírenlo como un recargador de baterías. Usted come de ese árbol y la carga de ellos duró 1000 años, dice la Biblia. Imagínense en eso, comer ahí. Y después vamos a ver el árbol de la vida proféticamente cómo nos señala. ¿Están conmigo? ¿Estamos gozando? ¿Están viendo qué cosa linda? Dios desde el principio le está diciendo, yo los amo tanto, que un cordero, que alguien va a venir y morir por ustedes, la profecía del Mesías de Génesis capítulo 3, versículo 15. Amén. Y Dios ya le estaba mostrando y diciendo, yo estoy con ustedes. Ahora, el pecado, aunque los apartó de la presencia santa de Dios, no los apartó del cuidado, del amor y de la protección de Dios. Dios aún estaba con ellos, Dios aún los protegía, pero sin embargo hay consecuencia a tus acciones. Y las sufrieron. Yo me imagino que no habían predicadores más grandes que Adán y Eva, porque fueron las únicas dos personas que vieron la perfección y después vieron el pecado. Una cosa terrible. ¿Están conmigo? Amén. El plan de salvación, el plan de Dios es traernos de regreso a la presencia de Dios. Ese es el plan de Dios. Y vamos a mirar que Dios está desesperado por tenerte en tus brazos nuevamente. Dios quiere estar cara a cara con nosotros. Cuando Adán y Eva pecaron y le arrancaron a la raza humana las manos, Dios, yo me imagino que lloraba lágrimas cuando vio que ellos desobedecieron a Dios. Así como si alguien tratara de arrancarle de tus manos tu bebé, a tu hijo, a tu hija de tus manos. Dios con el dolor en el alma lo vio, pero no podía hacer nada. Y Dios dice, Dios no se quedó con los brazos cruzados, amén. Dios dijo, yo voy a resolver este asunto y yo voy a restaurar la relación con la raza humana. ¿A través de quién? De ese cordero. ¿Están conmigo? Amén. La pregunta es restauración, pero ¿cómo? ¿Cómo Dios va a restaurar la relación con el ser humano? Vamos ahí a Éxodo capítulo 25, 8. El punto de cómo restaurarlo lo encontramos en el santuario. Éxodo 25, 8 y 26, 13. Lo tengo en la pantalla, cualquier cosa. Y que me hagan un santuario. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que yo habite entre ellos. Y levantarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Lo que Moisés levantó en el desierto era una maqueta del santuario, ¿qué? Celestial. Moisés levantó lo que Dios le mostró y hizo una maqueta. Dice el próximo versículo. Y que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Disculpen, en el mismo versículo. Y levantarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado. Ese es el modelo que le fue mostrado a Moisés y lo levantó. ¿Qué quería Dios? Dios está tan y tan desesperado por estar en comunión con nosotros que buscó una manera de poder estar en presencia del ser humano. Así de mucho nos ama Dios. Así desea Dios de estar cerca. ¿Por qué? Dios le dio 3 razones. ¿Por qué Dios le pidió a Moisés que construyera un santuario terrenal? Dios le dio 3 razones principales. Uno, quería ¿qué? Morar con su pueblo. Dios quería estar cerca de su pueblo, pero acuérdense que Dios en su pureza, en su santidad, no puede, porque consumiría, pero Dios está buscando una manera de estar con su pueblo. Número 2, Dios quería mostrarle un modelo, un modelo del santuario celestial, y tercero, a través de eso quería enseñarle ¿qué? El plan de salvación, cómo Dios los iba a salvar. Vamos ahora a entrar en el santuario. Amén. Hoy es la introducción del santuario, un tema general. Cada noche de aquí en adelante vamos a ver un aspecto diferente del santuario y lo sabroso y gozoso que es esto. Y vamos a verlo a la luz del Evangelio. Empezamos. Cuando usted ve el campamento está alrededor del santuario, ¿verdad? Y usted entra y usted ve la puerta, aquí está, y entra y lo primero que te encuentras de frente es ¿qué? Lo que se conoce como el altar de sacrificio. El altar de sacrificio. Usted venía y traía su cordero y llevaba el cordero. Ahí estaban los sacerdotes esperando. Y usted ponía su cordero y ponía sus manos sobre ese cordero y confesaba su pecado. Y simbólicamente los pecados tuyos eran transferidos a ese cordero. Y en ese momento usted agarraba un cuchillo y el cordero un corderito, un bebé. Piensen en un puppy, quizás lo entenderíamos mejor. Piensen en un puppy, un bebé. ¿Qué es lo que le estaba enseñando Dios? Qué terrible tiene que haber quitado la vida un animal tan bebé, tan inocente. Y eso es lo que Dios le estaba mostrando, lo que paga el pecado, el dolor del pecado. Ahí está el altar. ¿Están viéndolo? Amén. Después del altar, ¿viene qué? Después está el lavacro, ¿verdad? Y ahí los sacerdotes, después que mataban el animal, agarraban la carne y la ponían sobre el altar de sacrificio y agarraban la sangre y iban a entrar al santuario. Pero antes de entrar al santuario tenían que
lavarse las manos y los pies. Si no se lavaban las manos y los pies, no podían entrar al santuario porque dentro del santuario estaba la presencia de Dios. Y tenían que lavarse. Tenemos un tema solamente sobre el lavacro, lo que simboliza y representa. Ahí entonces ellos entraban y se lavaban. Luego, cuando entras al santuario, ahora tienes dos lugares. Primero, ahí hay dos imágenes sobre el santuario celestial, que es terrenal. ¿Cuál le gusta más, ese o ese? ¿Ese o ese? ¿Ese o ese? Están divididos, está bien. El campamento está dividido. Aquí vemos al sacerdote, ¿verdad? Los sacerdotes entran entonces y dentro del lugar santo hay 3 muebles. ¿Cuántos hay? 3 muebles. Cuando usted entraba al santuario, a mano derecha estaba lo que se conoce como los panes, ¿ok? Los panes de la propiciación están a mano derecha. De frente te encontrabas con lo que se conoce como el altar de incienso. Y a mano izquierda estaba lo que se conoce como el candelabro de oro, ¿ok? También había un velo, como usted puede ver, había un velo ahí. Y detrás del velo estaba el segundo departamento, que se llama el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo está lo que vimos ayer, que es el arca del pacto. ¿Y qué estaba en el arca del pacto? Habían varias cosas. Habían 2 querubines o ángeles. Dentro del arca, el propósito del arca era ¿qué? Dentro del arca que estaba los 10 mandamientos y esos 2 querubines y eso es que mostraba el trono de Dios. Era una representación del trono de Dios. ¿Están conmigo? Y ahí se manifestaba la presencia de Dios con ellos, con el pueblo de Israel. ¿Están conmigo? Gloria a Dios. Entonces, tenemos esas cosas. Luego, el sumo sacerdote los sacerdotes entraban diariamente a ofrecer servicios en este compartimento, diariamente. Por 360 días en el calendario judío entraban eso. ¿Qué estaba ocurriendo con todo eso? Cuando usted llevaba sus pecados y usted confesaba sus pecados sobre ese animal, lo que Dios te está diciendo, acuérdense que ayer hablamos de que Dios dijo que yo voy a resolver el problema del asunto, yo me voy a hacer cargo de eso. Usted cuando llegaba a su sacrificaba, confesaba sus pecados y se sacrificaba, tus pecados pasaban a ese animal, la sangre era derramada y esa sangre simbolizando el pecado era entrado adentro. Lo que Dios te estaba diciendo es, tráeme tus pecados, que yo me voy a encargar de ellos. Y le decían, cuando tú llevabas tu cordero y ponías el sacrificio, Dios te decía, muy bien hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora vete y no peques más, porque ahora yo me encargo de esto. Por 359 días al año, el pecado entraba a el santuario. Por 359 días. Dios está diciendo, yo tengo este asunto, yo tengo este problema. ¿Están conmigo? Entonces, ahí vemos el plan de salvación. Miren qué interesante. Ese es el santuario. Ahí está el altar de sacrificio, el lavacro, los panes de la propiciación, el altar de incienso, el candelabro y el arca del pacto. Le hago una pregunta. ¿A qué se parece el santuario celestial? A una cruz. Ay, ay, ay. Solamente estamos calentando y solamente le estoy empezando a dar un toquecito a esto. A una cruz. Habían servicios diarios y uno anual. Vamos a ver el diario. Dice aquí, Éxodo 29, 38 al 44. Y esto es lo que ofrecerás sobre el altar cada día. 2 corderos de un año, continuamente. Ofrecerás un cordero en la mañana y otro cordero ofrecerás en la tarde. Todos los días siempre tenía que haber un cordero en el altar de sacrificio, siendo quemado, representando ¿qué? Vamos a ver ya mismo qué representa eso. Representando diariamente tenían que haber corderos ahí, amén. Todos los días tenía que haber un cordero ahí. Pero miren lo que dice Levíticos 5, porque también había un cumplimiento diferente en cuanto a eso eran diariamente. Ahora vamos a mirar el que sucede en el año. Y cuando pecare, mire lo que dice Levíticos 5, 5 y 6. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó y para su expiación presentará al Señor por su pecado que ha cometido, ¿qué? ¿Una ofrenda de qué? Una ofrenda de expiación y el sacerdote hará expiación por él de su pecado. El sacerdote intercedía por ti, ¿ok? El sacerdote agarraba ese pecado y lo agarraba y se iba, tú te ibas para tu casa y el sacerdote decía, tranquilo que yo me encargo de esto. Yo me voy a ir a donde Dios. ¿Están conmigo? ¿Están entendiendo? Lo estoy tratando de explicar suavecito para que lo vayan entendiendo. Ya una vez te lleva el cordero, ya usted no tiene que ya. Usted, su trabajo es ¿qué? No pecar más. Vaya en paz. Ahora todo el trabajo, ¿quién lo está haciendo? Todo el trabajo se está encargando Dios. ¿Están conmigo?
el cordero inmolado. El cordero, usted llevaba diariamente su cordero y confesaba sus pecados sobre él, simbólicamente transfería. Luego tenían que degollar el cordero que había recibido el pecado y así la paga del pecado quedaba saldada. El cordero moría en tu lugar. Estoy repasando. La carne era puesta sobre el altar y la sangre del pecado era llevado dentro del lugar santo y derramado sobre ¿dónde? La sangre se derramaba y uno de los lugares en que se derramaba la sangre de ese animal era sobre el velo. ¿Se acuerdan aquel velo que divide el lugar santo con el lugar santísimo? Ahí tiraban la sangre. Le estoy dando solamente lo que está aconteciendo literalmente porque vamos a ver el cumplimiento profético de cada una de estas cosas. ¿Están conmigo? El pecador quedaba limpio, perdonado de pecado por el sacrificio simbólico del cordero y la persona entonces podía quedarse dentro del campamento recibiendo las bendiciones y protecciones que venían de estar en la presencia de Dios. Amén. Así era como Dios podía morar con ellos diariamente a través de esto. Pero vamos a ver algo más. Se resolvió el problema del pecado individual. Eso resolvía tu pecado individual. Pero aún quedaba el problema del pecado puesto sobre el velo del cual Dios tenía ahora en su santuario que resolver. Los pecados tuyos te los quitaban, pero ¿dónde estaban? ¿Habían sido eliminados o borrados? No, ¿estaban dónde? Sobre el velo dentro del lugar santo, entre el lugar santo y el lugar santísimo. Había que resolver ese problema de la sangre que estaba en el velo. Porque, ¿qué simbolizaba esa sangre? El pecado. Y Dios tenía que resolver esto por 359 días. Dios está diciendo, tráeme tu pecado. A ti te está diciendo Dios, tráeme tu pecado. ¿Cómo Dios hacía eso? Tráeme tu pecado. Tráemelo. ¿Están conmigo? Ahora, ¿qué sucedía? Vamos a mirar una cosa sabrosa. Lo que se conocen como las fiestas, le dicen las fiestas judías, pero no son fiestas judías. Hay 5 fiestas ceremoniales principales en la Biblia que los judíos todavía tratan de celebrar hoy en día. La primera es, vamos a ver Levíticos capítulo 23, versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes del Señor, las cuales proclamaréis santas convocaciones. Estas son mis fiestas. ¿De quiénes eran estas fiestas? No eran de los judíos. Y los judíos son de Judá. Vamos a decir, no eran de Israel. ¿Eran de quién? De Dios. ¿Cuáles son las 5 fiestas? La Pascua es la primera fiesta de ellos, 14 de Nisan. Los panes sin levadura, 15 de Nisan, y te hizo fecha. Esos son el calendario judío, esas son las fechas y los días. El 16 de Nisan, las primicias. Luego las 7 semanas o 50 días, la próxima fiesta. Luego venía la fiesta de las trompetas, y las trompetas era preparación para el día de expiación. Y luego la otra fiesta, día de expiación, o se conoce como Yom Kippur. ¿Qué pasaba en el día de expiación? Vamos a tener un tema sobre el día de expiación también. El día de expiación se conoce como Yom Kippur. Y era ese otro día que quedaba al año. 359 días el pecado entraba, la sangre entraba al santuario, pero en ese día, en el día de expiación, el pecado salía del santuario. El pecado salía del santuario. Vamos a ver qué simboliza eso. Venía y se mataba un cordero especial, un macho cabrío, y se llevaba esa sangre el único día en cual el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Y nadie podía entrar ahí porque ahí estaba la presencia de ¿quién? De Dios, velado porque había un velo. En ese día entraba y intercedía por el pueblo. Vamos a tener un tópico completo. Ese va a ser el día que se llama el Tribunal Supremo de Apocalipsis. Entonces, ese es el día de expiación. Vamos a tener un tema sobre eso solito. Y luego la última fiesta es la fiesta de los tabernáculos. Todo esto va a estar en mis notas que usted lo va a tener. ¿Están conmigo? Muy bien. Por 359 días al año, el pecado que hacía, entraba al santuario. Y en el último día de ese calendario, el día de expiación, el pecado salía. Y cuando el pecado salía, entonces Dios podía morar con el pueblo nuevamente. ¿Ok? Están conmigo. Si Dios no estaba con ellos en el desierto, ¿qué les iba a pasar? ¿Iban a qué? Iban a morir, porque si Dios no estaba con ellos, Dios les daba el maná, Dios les daba el sol, Dios, los cubría del sol, Dios les daba luz de noche, Dios los cubría y les daba todo, agua, todo. Así que era muy importante hacer las cosas exactamente como Dios decía. ¿Están conmigo? Todo lo que acabamos de ver, lo que estamos viendo en el santuario, lo que estamos viendo en el plan de salvación, es el viejo pacto. Todo lo que ocurría en el santuario terrenal. Es una representación o una dramatización del plan de salvación hasta que viniese el Mesías.
Dios le estaba mostrando a ellos cómo los iba a salvar, cómo iba a eliminar el pecado de nosotros y cómo iba a eliminar el pecado al final también. ¿Están conmigo? Ahora vamos a ver el cumplimiento de todas estas cosas que eran sombras y figuras del verdadero Mesías. Ahora vamos a ver el cumplimiento literal profético de las ceremonias y fiestas del santuario en la vida de Jesús. ¿Están preparados? Aquí es donde esto se pone sabroso. Porque todo eso, ustedes, ay Carlos, sí, está bien. Y vamos a empezar. Con la sangre preciosa de Cristo, ¿cómo qué? Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo era la sangre que entraba en el santuario? La sangre de un qué? De animales. Aquí dice que la sangre era de ¿quién? De Cristo, porque ya Cristo, cuando ascendió al cielo, ¿a dónde ascendió? Al santuario terrenal. ¿Con qué sangre? Celestial. ¿Con qué sangre? Con su propia sangre. Primera de Juan capítulo 1 versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién era ese Cordero que se llevaba al santuario y se ponía en sacrificio ahí? Cristo Jesús. ¿Simbolizaba a quién ese Cordero? A Jesucristo. Amén. Miren lo que dice Hechos capítulo 2 versículo 38. Dice ahí, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. La palabra perdón en griego, aphesis, significa libertad, liberación, perdón o remisión. Lo que está diciendo es, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para la libertad del pecado, para la remisión del pecado. Pero en hebreo me gusta más. En hebreo la palabra es nasá, nasá. Y la palabra significa enviar o llevar a algo, sacar o enviar afuera, cargar o llevar a otro lado. Mucho más significante la palabra en hebrea. ¿Qué significa? ¿Para qué? Perdón. Usted dice, alguien le ofende a usted, ¿y usted qué dice? Ay, queda perdonado. Ese es el concepto de perdón que nosotros tenemos. Pero en la Biblia el concepto de perdón es muy diferente. Porque la pregunta es, ¿llevado a dónde? Los pecados eran cargados, eran llevados, eran enviados, eran sacados a otro lugar. La pregunta es, ¿a dónde eran sacados esos pecados? Mateo capítulo 8, versículos 14 y 17. Y vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra que está postrada y con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. ¿Cómo se le fue la fiebre a ella? Jesús, ¿qué hizo? La tocó. Importante. Y caída la tarde trajeron a él muchos endemoniados y con su palabra echó fuera los espíritus y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, él mismo que tomó nuestras enfermedades y llevó ¿qué? Nuestras dolencias. ¿Qué? Simbólicamente y literalmente cuando Jesús le ponía las manos encima de las personas, no era que el pecado desaparecía. No era que las cosas, la sanó y se desapareció. No, no podía, porque ese pecado tenía que ir a algún lugar. Y pasaba de esa persona ¿a quién? A él. Jesús cargó ¿qué? Tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él las cargó él mismo. Él decía, tu problema del pecado, yo me voy a encargar de él. ¿Para qué? Para que tú no tengas que sufrir cuando aprieten el botón. El Creador se hizo hormiga. ¿Para qué? Para tomar tu carga sobre ti. El perdón no significa que simplemente Dios se olvidó de lo que tú hiciste. El perdón significa que lo que se supone que tú sufrieras, y se supone que la paga del pecado es la muerte, cayó sobre Él. Él dijo, tráeme ese problema y yo lo voy a resolver. Dios se hizo un ser humano porque fueron los seres humanos los que quedaron esclavos por su rebelión. Así que tenía que ser un ser humano y venir y recibir la carga del pecado. ¿Están conmigo? Lucas capítulo 23. ¿Y qué pasó después que Jesús tomó los pecados tuyos y míos? Y cuando llegaron al lugar que se llamaba el Calvario, le crucificaron. Lo mataron, al igual que el Cordero Inocente, que estamos viendo el primer ¿qué? El altar de sacrificio, simbolizando, ¿dónde era el altar de sacrificio? Aquí en la tierra. ¿Dónde era la cruz? Aquí en la tierra. Amén. El principio del plan de salvación es la cruz. La mayoría del cristianismo hoy en día están todos ¿qué? Mirando a la cruz.
Todo el mundo está mirando la cruz, mirando la cruz, mirando la cruz. Gloria a Dios por la cruz, porque en la cruz fue que nuestros pecados fueron sacados de nosotros y llevados sobre Él. Pero Jesucristo está en la cruz todavía. No, ese es solamente para erradicar y sacar el pecado, la paga por ti. La pregunta es, ¿qué sucedió después que Jesucristo resucitó? ¿Qué sucedió después que Jesucristo resucitó? ¿Viene qué parte? ¿El qué? El lavacro. El lavacro, los sacerdotes se lavaban las manos. ¿Antes de entrar a dónde? Al lugar santo, al santuario celestial. Quiere decir que algo parecido tenía que hacer Jesús. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con Él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando Jesucristo murió y fue puesto en la tumba, ¿qué hizo? Resucitó, fue un lavado porque Él entró con pecado y salió limpio del pecado completamente, donde quedó en la tumba, amén. Tenía, al igual que el sumo sacerdote, que limpiarse antes de entrar al santuario. Jesucristo se tuvo que limpiar del pecado para entrar al santuario celestial, amén. Eso es lo que representa el segundo lugar. Ahora la pregunta es, Jesucristo asciende al santuario, asciende después de 50 días y sube al santuario celestial y entra. ¿Y qué había dentro del santuario celestial? A mano derecha, los panes de la propiciación. De frente, el altar de sacrificio. Y a mano izquierda, el candelabro de oro. El altar de incienso. ¿Qué dije? Disculpen. Es que es muy raro que yo dé esta conferencia en español y a veces me enredo. El altar de incienso y el candelabro de oro. La pregunta, ¿podremos encontrar dónde está Jesucristo ahora mismo? ¿Usted cree que podemos encontrarlo? Vayan conmigo. Apocalipsis, capítulo 1. Vayan conmigo, Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 12. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 12. ¿Amén? Dice ahí, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros, ¿de qué? De oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno que, semejante al Hijo del Hombre. ¿Vestido de qué? De una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y su cabeza y sus cabellas eran blancas como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Versículo 16. Tenía en su diestra, ¿qué? 7 estrellas, y de su boca salía, ¿qué? Una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Amén. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Y dice ahí que estaba ¿dónde? ¿Habían qué? 7 candeleros de oro. Y había una espada saliéndose de su boca. ¿Qué representa la espada? Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que ¿qué? Que toda espada de 2 filos. Amén. Entonces ahí cuando llega, ¿cuál es la palabra de Dios? ¿Cuál es el pan que tenemos que comer todos los días? La palabra de Dios. ¿Están conmigo? Amén. Tenemos la palabra de Dios, ahí estaba, a mano derecha. Pero ¿qué de los otros muebles que habían ahí? ¿Podemos encontrar los otros muebles? Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 8. Apocalipsis capítulo 8. Acuérdense que le dije que el Apocalipsis, ¿dónde está ocurriendo el Apocalipsis? Dentro del santuario celestial. Y por eso hay mucho problema en entenderlo, porque el contexto de la localización es dentro del santuario. Ya vimos dónde está Jesucristo. Apocalipsis capítulo 8, ¿están conmigo? Versículo 1, cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el ¿qué? El altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Qué altar está hablando ahí? El altar de incienso. Y el altar de incienso no queda frente al arca del pacto que representa el trono. ¿Dónde está ocurriendo esto? En el santuario celestial. Amén.
Y dice ahí, versículo 4, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. El altar de incienso subía. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo ¿qué? Truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Amén. ¿Dónde está Jesucristo ahora mismo? En el santuario celestial. Amén. Ahora, después del altar, ¿qué queda? El candelabro de oro. Ya lo vimos ahora mismo, pero vamos a ver otro versículo. Apocalipsis capítulo 4, versículo 5. Vimos los panes de la propiciación, que es la palabra de Dios. Vimos el altar de sacrificio ahora mismo, y ahora vamos a mirar a mano izquierda el candelabro, que lo vimos, pero vamos a mirar el otro versículo. Apocalipsis, el altar de incienso. Apocalipsis capítulo 4, versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Amén. Que son los 7 espíritus. Eso lo vamos a ver un poquito más. Pregunta, ¿dónde está ocurriendo el libro de Apocalipsis? En el lugar santo. ¿Y dónde está Jesucristo? En el lugar santo. ¿Está siguiendo el orden Jesús? Exactamente al pie de la letra. Ahora falta una cosa. ¿Qué falta? Falta el último mueble, que es el ¿qué? El arca del pacto. ¿Qué está dentro del arca del pacto? Los 10 mandamientos. Pregunta, ¿podemos encontrar el arca del pacto en el libro de Apocalipsis? Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11 dice, versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo ¿qué? Relámpagos, voces, trueno, un terremoto y grande granizo. Amén. ¿Dónde está el arca del pacto? En el santuario celestial. Amén. Ahora, había otra cosa. ¿El qué? El velo. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las piedras se partieron. Ese velo que separaba el lugar santo y el lugar santísimo, que separaba los servicios diarios y anuales, ¿qué representaba? Porque cubría, tapaba a Dios, cubría a los seres humanos de la presencia de Dios. La gloria de Dios no reflejaba por ese velo. ¿Qué representa ese velo? Dice que cuando Jesucristo murió, el velo del templo se rasgó, se rompió el velo, de arriba hacia abajo, mostrándonos que no fue nadie humano que pudo haber hecho eso, que fue roto desde arriba abajo, fue algo divino. ¿Y qué representa ese velo? Hebreos 10, 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo, que es por su carne. Gloria sea el nombre de Dios. El velo cubría, estaba cubierto por sangre. ¿Y ese velo era qué? La sangre de Cristo. La Biblia dice que Jesucristo se hizo pecado por nosotros. El pecado cayó sobre Él, pero cuando Él murió, cuando los pecados fueron enterrados, ¿qué ocurrió? El velo que dividía, que separaba a Dios de los seres humanos fue roto, y ahora el ser humano tenía acceso directo a la presencia de Dios nuevamente. Alabado sea el nombre de Dios. Nuevamente el hombre puede venir confiadamente al trono de la gracia, porque Cristo murió, ese velo fue roto, y ahora el hombre, a través de su sacerdocio de Jesucristo, puede ir al trono de la gracia y ver frente a frente al Padre nuevamente. Amén. Pero limitadamente todavía. ¿En representación de quién? De así como el sumo sacerdote representaba al pueblo en el día de expiación, ahora Jesucristo en el santuario celestial está parado frente a quién? Frente al Padre. Por eso Apocalipsis capítulo 5 decía que vino uno y se paró frente al Padre, que tenía el rollo y le quitó el rollo. Y no había nadie digno de abrir el rollo. ¿Por qué? Porque ese rollo tenía la historia del mundo desde ese momento que ascendió hasta el fin de la tierra. Para destrucción de esta tierra, porque esta tierra tiene que ser ¿qué? Destruido y quemado. Ahí estaba Jesucristo y lo tomó. ¿Por qué el Cordero? El Cordero inmolado es Cristo, ahí representación. Ya yo morí por los pecados de ellos. Ahora el cielo está en fiesta. Cuando vean ese estudio van a gozar un montón. Amén. Porque está tan sabroso de la manera como Jesucristo llega y se inaugura, y la fiesta que hay en el cielo porque Cristo vino. Gloria a Dios, vamos a poder apagar con este pecado ya. Y el cielo se regocija y fiesta porque Cristo llegó. El Cordero inmolado llegó y vamos a acabar con esto. Amén. El santuario celestial, Dios nos está mostrando el plan de salvación completito de arriba hacia abajo. Ahora queda una parte todavía.
los servicios, ¿cómo fueron representados por el sacrificio de Jesucristo? Hebreos capítulo 10, versículos 11 y 12 dice, y ciertamente todo sacerdote se presenta ¿cuándo? Cada día, estamos hablando del servicio diario, ministrando y ofreciendo muchas veces, ¿qué? Los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Todos los días se sacrificaban animales y todos los días simbólicamente quedaba, pero verdaderamente esos animales no podían hacer nada. Eran símbolos, representación, figura o sombra de lo que Jesucristo iba a hacer. Dios le estaba mostrando, tratando de mostrar a Israel, yo voy a traer a uno que es el que va a cumplir con todo esto. Lamentablemente ellos todavía están en el viejo pacto mirando atrás, porque el Mesías ya vino, amén. ¿Y qué dice? Esos sacrificios diarios no sirven para nada, no servían para nada, era símbolo y representación, la fe que ellos tenían en el quién, en el que iba a venir. Pero Cristo, habiendo ofrecido por los pecados un qué, un solo sacrificio, ¿para cuánto? Para siempre, alabado sea el nombre de Dios. Todos los pecados cayeron sobre él en ese momento, todos los pecados, amén. Dice aquí, vamos a ver el servicio anual. Ese era el servicio diario. ¿Qué pasó con el servicio anual? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, Hebreos capítulo 9, versículo 24 al 28, perdón. No entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá nuevamente al final de Apocalipsis, dice, por segunda vez sin relación con el pecado para salvación a los que le esperan. Amén, gloria sea el nombre de Dios. Eso es lo que está representado en cada una de esas cosas. Todo tenía símbolo, todo estaba señalando y mirando hacia Jesucristo. Amén. Ahora, falta una parte, porque yo le hablé de 5 fiestas ceremoniales. ¿Saben lo que esas 5 fiestas son? Esas 5 fiestas son profecías. Y vamos a ver ahora el cumplimiento profético de cada una de esas fiestas. Cumplimiento profético de las 5 fiestas. La primera es la fiesta ¿de qué? De la Pascua. 14 de Nisan. ¿Qué día murió Jesucristo? El 14 de Nisan, el mismo día de la fiesta de la Pascua. 15 de Nisan, panes sin levadura. Le quitaban la levadura, comían panes porque el pecado, la levadura representaba pecado. Cristo, dice la Biblia, que murió y su carne no vio corrupción en la tumba. Amén. No vio corrupción Cristo en la tumba. Panes sin levadura, el pecado corrompe, daña el pan. El 16 de Nisan, las primicias, ¿qué representa? La resurrección de Jesucristo. Esas fiestas todas estaban señalando cómo iba a morir el Mesías, qué iba a suceder en la tumba y cuándo iba a resucitar. Viernes murió, sábado estaba en la tumba, domingo resucitó. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. A los 50, ahí es un error, no son 50 semanas, son 7 semanas, son 50 días. ¿Qué ocurrió a los 50 días de Jesucristo resucitar? El Pentecostés, y Jesucristo asciende al cielo a los 40 días, entre el 40 y el día 50, Apocalipsis capítulo 5. Y Jesucristo entonces llega y se inaugura el santuario celestial, ahí empieza la fiesta en el cielo. Y en ese mismo momento, entre el día 40 y 50, en lo que celebran en la fiesta la llegada del Cordero, la llegada del león de la tribu de Judá, en ese mismo momento al final, el Espíritu Santo desciende a la tierra en el día de Pentecostés, proféticamente establecido con la fiesta de las 7 semanas y 50 días, que es lo que significa Pentecostés. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. La fiesta de las trompetas. ¿Qué hacían las trompetas? Sonaban anunciando el día de expiación. Le hago una pregunta. En el libro Apocalipsis, ¿no hay 7 trompetas? ¿No están sonando las 7 trompetas? Sí. ¿Y qué anuncian las trompetas? El día del juicio. El día del juicio. Vamos a hablar del día del juicio porque el día del juicio tiene 3 etapas. Al igual cuando usted va a un tribunal, todo no sucede en el mismo día, ¿verdad que no? Hay un proceso. Igual en el cielo, el día de expiación, el juicio viene por ahí. ¿Cuándo es? Ese es el tema del Tribunal Supremo de Apocalipsis. ¿Cómo empieza? ¿Cómo termina? ¿Están conmigo? Pero una de esas etapas del juicio va a ser la segunda venida de Jesucristo. Amén. Pero lo más rico, la última fiesta, ¿cuál era? ¿Falta qué? Las trompetas ya están sonando. El día de expiación, la llegada de Jesucristo para buscar a su pueblo es el que falta ahí. Y falta también ¿qué? ¿La fiesta de qué?
de los tabernáculos. ¿Qué simboliza la fiesta de los tabernáculos? Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 21. Otra vez, ¿qué significa la fiesta de los tabernáculos? Los judíos se reunían en esos días y se entraban en un tabernáculo. ¿Y qué representaba esa fiesta de los tabernáculos? Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. ¿Están conmigo? Lo leímos anoche, pero es que está tan sabroso que hay que leer otra vez. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada ¿para qué? Para su marido. Y aquí está el cumplimiento profético de la fiesta de los tabernáculos. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios, ¿con quién? Con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos mismos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ese es el plan de salvación. El evangelio no termina en la cruz. El evangelio empieza en la cruz. El plan de salvación es erradicar el pecado completamente del mundo y traer la raza humana completamente de nuevo a la presencia de Dios, como estaba en Génesis capítulo 1 y 2. Pero para eso primero tiene que pasar un proceso y el pecado tiene que ser erradicado de ti y después, cada día, y después del día de expiación, el pecado va a ser arrancado de este mundo, de este universo y no va a existir más. Dice la palabra de Dios, porque ¿qué dice el versículo 4 ahí? ¿Qué dice el versículo 4? ¿Y Dios qué? Dios enjuagará ¿qué? Toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más ¿qué? Más muerte, ni más ¿qué? Ni llanto, ni más ¿qué? Ni clamor, ni dolor, porque todas esas cosas ¿qué? Han pasado y no van a existir más. Gloria sea el nombre de Dios. Dios va a apretar este botón y lo va a apretar y va a terminar con el pecado. La pregunta es, si tú estás listo para ese día, si ya tú has llevado tus pecados hacia el Cordero, si ya tú has puesto tu vida en las manos del Señor y si tus pecados están en el santuario o están sobre ti todavía. Esa es la diferencia. El que no haya llevado sus pecados al santuario, en ese día que venga, no va a poder hacer nada porque tus pecados están sobre ti. No fueron llevados al santuario. Satanás no quiere que usted sepa esto. La mayoría del cristianismo está aquí, en la cruz, mirando la muerte de Cristo. Gloria sea el nombre de Dios por la muerte de Cristo. Pero la muerte de Cristo es el principio del plan de salvación. Es la puerta. ¿Quieren ver algo sabroso? ¿Cómo nos salva Jesús? Jesús es el Cordero inmolado. Amén. Jesús es el agua de vida. Él es el que limpia. Amén. Jesús es ¿qué? Jesús también es la resurrección y la vida. Gloria sea el nombre de Dios. Jesús es ¿qué? Es el pan de vida. Jesús es también ¿qué? Jesús es la luz del mundo. Jesús es también ¿qué? El intercesor por la raza humana. Y también Jesús es ¿qué? Jesús es juez. Jesús es el que está ahí, el cumplimiento de la ley. Jesús es el camino. Jesús es la puerta. Jesús es todo lo que nosotros necesitamos. Jesús es el que nos da absolutamente todo para poder ¿qué? Volver a la presencia del Padre. Cristo abre el camino para ir y regresar al Padre. Amén. Y ese es el plan de salvación. La cruz nos da la victoria sobre la penalidad del pecado. Su resurrección nos da la victoria sobre la muerte. Y el santuario, ¿sabe qué nos da? Nos da la victoria sobre el pecado también. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. El plan de salvación no es meramente quitar el pecado de tu vida, sino es que tengas victoria sobre el pecado en tu vida. Amén. Que puedas vivir una vida deleitosa porque el pecado es lo que nos aguanta, es lo que nos consume, lo que nos mata, lo que nos llena. Y Dios quiere darte una vida limpia, nueva, preciosa. Amén. Eso es lo que hace el plan de salvación. Mateo capítulo 7, versículo 24. Jesús te dice que carga tu cruz y sígueme. Sígueme, pero ¿a dónde? ¿A dónde te voy a seguir, Jesús? Sígueme al santuario celestial porque ahí es donde yo estoy ahora mismo. Dejen de estar mirando allá en la cruz. Sí, miren la cruz, acéptenla, pero ahora síganme. Sigan conmigo. Él dice, yo soy el camino, yo soy el pastor, yo soy el que te llevo de regreso a la presencia del Padre para que puedas volver a estar nuevamente en la perfección y en la belleza, sin pecado, sin contaminación, sin nada de eso. Yo quiero llevarte ahí, pero tienes que seguirme. No te quedes allá afuera. Vuelve y sígueme el camino. Y este es el problema, que no se está predicando esto. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que tú sepas el plan de salvación. Pregunta, ¿es importante entender el santuario celestial? Sí, hoy solamente le tocamos por encimita. Traté de hacer lo mejor posible porque esto es
Esto es tan y tan complejo y tan precioso, pero hasta un bebé lo puede entender bien. Amén. Hasta trayéndote por ahí, por ese caminito. ¿Qué dice el Salmo capítulo 27, versículos 4 y 5? Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré. Que habite yo, ¿dónde? En la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor. La hermosura de Dios está en su presencia. Y dice, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Porque en el día de la calamidad me esconderá en su tabernáculo. En los secretos de su tienda me ocultará, sobre la roca me pondrá en alto. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando caigan las calamidades, cuando caigan las plagas, el que no está dentro del santuario celestial, el que no está dentro del lugar santísimo, no tiene protección. ¿Es importante entender el plan de salvación? ¿Es importante estudiar el santuario? Sí. ¿Y por qué no se hace? Porque el diablo no quiere que la gente sepa. Este es el plan de salvación. Ya nosotros sabemos lo de la cruz. Todo el mundo sabe de la cruz. Pero ¿qué le faltará a las personas para terminar el completo el plan? Porque el que se queda en la cruz está fuera del santuario. En la cruz lo que hace es que abre. Y Jesucristo dice, ya yo no estoy en la cruz. Ya el Cordero bajó. Ahora yo estoy como sacerdote, ministrando adentro del santuario. ¿Están conmigo? Amén. Dios quiere morar con cada uno de nosotros. Dios quiere volver a morar contigo frente a frente. El Apocalipsis 22, capítulo 22 dice que Dios quiere estar cara a cara. Vamos a verle el rostro a Dios. Dios quiere estar con nosotros, al igual que cuando su hijo, su hija, la persona que usted ama, se va lejos de usted. ¿Usted qué? Lo llama, lo busca, quiere estar en presencia de esa persona que usted ama. Dios está desesperado por volver a estar con nosotros. Dios ha hecho todas las provisiones necesarias para que el ser humano pueda volver, pero no puede obligarte. Dios lo único que puede hacer es mostrarte el camino y tú decidir si vas a caminar, si lo vas a seguir o si te vas a quedar afuera. Ese es el problema. Dios quiere entrar en tu presencia. Dios quiere estar contigo y nosotros podemos entrar en la presencia de Dios a través de ¿quién? De nuestro mediador, de nuestro sacerdote Cristo Jesús. Amén. A través de Cristo Jesús, el santuario entramos y estamos protegidos de la destrucción que viene para erradicar el universo. Dios va a traer fuego sobre este mundo. Lo va a traer porque este mundo tiene que acabarse. Y Dios le está dando oportunidad a cada ser humano para que se prepare, para que entre al santuario celestial en representación de Cristo, para que ¿qué? Para que no te pierdas. Dios quiere que tú te salves. Dios está desesperado porque tú te salves. Pero primero tienes que venir a la cruz. Primero tienes que arrepentirte. Primero tienes que reconocer que eres un pecador. Primero después tienes que arrepentirte. Confesar tus pecados como se confesaba sobre ese corderito. Y cuando tú haces eso, cuando tú le llevas a Dios tus pecados, Dios te dice, hijo, tranquilo, tus pecados te son perdonados. No es que se desaparezcan. No puedo decir sin micrófono. Y vi otro ángel volar ¿en dónde? En medio del cielo, que tenía ¿qué? El evangelio eterno. Pensamos en el evangelio, pensamos en la cruz. Apocalipsis 14 nos habla del evangelio eterno. La palabra evangelio en griego es euangelion. Y euangelion quiere decir ¿qué? Buenas nuevas, buenas noticias. Pero están mal interpretados como nosotros lo entendemos. ¿Sabes por qué? Porque nosotros pensamos, piensa que tú estás en tu casa. Tienes tu luz prendida, tú tienes todas las comodidades que tú puedas tener y de momento tú estás bien y de momento te llega un cheque en el correo y es un cheque por $500 y tú, son buenas noticias el cheque. Buenas noticias el cheque, sí, pero tú tienes todas tus necesidades, pero como quieras son buenas noticias. Pero piensa en una madre soltera, que está en su casa, con su luz apagada, con sus hijos sin comida, a punto de ser echada del apartamento, de la casa, sin nada. Y de momento que le llegue un cheque de $500. ¡Gloria a Dios! Alabado sea el nombre de Dios. Muy diferente. Nuestra condición no es la que tenemos todo. Nuestra condición es que no tenemos nada. No hay nada. ¿Y cuál es la buena nueva? Que Cristo ya murió por ti y te da el camino a la salvación. Amén. Esas son las buenas nuevas de la salvación. Ya Cristo murió en tu lugar. Ya tus pecados son perdonados. Tú no tienes que cargar con tus pecados.
Tus pecados tú los puedes llevar a la cruz del Calvario, porque Cristo ya pagó por ti. Amén. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Vamos a empezar en el 52:13. Isaías 52:13. Isaías 52:13. Amén. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones y los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz en tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desdechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? O sea, ¿quién se va a preocupar por eso? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá largos días. Y la voluntad del Señor en su mano será prosperado. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El profeta Isaías, cientos de años antes de que Jesucristo naciera, ya profetizó. Pregúntele a un judío de quién está hablando ahí y no le van a poder contestar. Pero nosotros sabemos de quién está hablando ahí. De Cristo Jesús. Amén. ¿Morido qué? Por nuestras transgresiones. El próximo, por favor. Hay personas que dicen, Dios se ha olvidado de mí. Dios no se preocupa por mí. ¿Dónde está Dios en mi vida? Dios no se preocupa por mí. Mira las cosas que me están pasando. Muéveme la próxima presentación, por favor. Mira las cosas que me están pasando. Mira lo que está ocurriendo en mi vida. ¿Cómo es posible que Jesucristo, que Dios está pendiente a mí, si a mí todo lo malo me pasa? Miren lo que dice Isaías 49, 14 al 16. El Señor me ha abandonado. El Señor se olvidó de mí. ¿Pero acaso se olvida la mujer del hijo que dio a luz? ¿Acaso deja de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Han habido madres que se olvidan de sus hijos? Sí. Dios está diciendo, una madre puede olvidar a su hijo. Hasta madres y padres olvidan a sus hijos. ¿Pero qué dice Dios? Pues aunque la madre olvida a su hijo, yo nunca me olvidaré de ti. Yo te llevo grabada en las palmas de mis manos. Alabado sea el nombre de Dios. Tú dices que Dios no te ama. Lo único que tienes que hacer es mirar la cruz y mirar cuánto Jesucristo dio, que murió por nosotros. Él no tenía que hacer eso. Dios podía haber dejado este mundo ahí como un recuerdo, con una arenita en el universo infinito y decir, miren lo que pasa. Miren lo que sucede cuando desobedecen a Dios. Miren el resultado. Miren esa cicatriz de mundo que está ahí. Pero Dios no hizo eso. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Incomprensible que Dios se hizo hombre para siempre, para morir por tus pecados. La pregunta es, ¿qué vas a hacer
con esa depresión. Yo no sé cuáles son los problemas que tiene, como hemos dicho. Quizás la vida te ha dicho a ti que tú no sirves, que eres una basura, que eres una porquería, que tú no tienes valor. Y yo te voy a decir en esta noche que eso es embuste. Tú tienes un valor incalculable porque la cruz del Calvario lo muestra de esa manera. De hecho, la ciencia dice que cuando un ser humano se muere y se descompone, usted vale aproximadamente 17 centavos. Eso es lo que usted vale científicamente en valor en el mercado, 17 centavos. Y yo te digo en esta noche que tú vales, el valor tuyo es incalculable porque mira las manos de Cristo Jesús. Mira lo que sufrió por ti, que dio su propia vida, se humilló hasta lo sumo y dio su vida por ti. ¿Para qué? Para darte acceso nuevamente a su presencia, para darte la vida eterna. Amén. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con eso? Que el creador se hizo creación, el dueño se hizo esclavo. ¿Por qué? Porque te ama, porque quiere estar contigo. Nunca te olvides de esta promesa y vamos a leerla juntos. Isaías 41:10, ¿qué dice? No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo siempre te ayudaré. Yo te sostengo con la diestra de mi justicia. ¿Y quién está sentado a la diestra de la justicia de Dios? Cristo Jesús.